Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 7 of this pre-intermediate level. I really hope that you have enjoyed a lot the dictation activity that we did last class and that you have got great results. Y espero que hayan tenido muy buenos resultados because today we're going to continue with this process, and in this class we're going to talk about the difference between the present perfect tense and the present perfect continuous or progressive, which is the same. Vamos a hablar entonces de este presente perfecto y el progresivo, y también espero que hayan disfrutado mucho ese dictado anterior porque nos permite complementar un poco nuestro aprendizaje. Vamos a enfocar entonces en varias cosas. Let's start talking about the present perfect tense. We use this tense to talk about something that has happened so far, que ha pasado hasta el momento. O sea, ese es el enfoque de un momento en especial. Tenemos entonces un pequeño gráfico que nos ayuda a identificar este tiempo, y recuerden que es una actividad que inició en el pasado, que hasta el momento está presente o que terminó muy recientemente. Entonces tenemos una incertidumbre en continuidad. En todos los futuros hay incertidumbre, pero con esta tenemos mucho más incertidumbre en la continuación de esa actividad. Ahora, cuando trabajamos el presente perfecto continuo progresivo, es el mismo, muchachos. Estamos hablando de algo que ha estado ocurriendo, something that has been happening, algo que ha venido sucediendo. Nos vamos a enfocar en ¿qué? En la duración. Tiene más énfasis en la duración y en la continuidad de esa acción. Entonces, mire que los gráficos son muy similares. Acá nos enfocamos en el momento desde el pasado hasta el presente, como hablábamos previamente, igual que acá. Sin embargo, este tiene una probabilidad alta ¿de qué? De continuidad. Así como yo digo, Pacho ha estado, por ejemplo, mira este ejemplo, Pacho ha estado explicando la lección número 7. Ha estado explicando y probablemente ¿qué? Probablemente va a seguir explicando porque lo ha estado haciendo. Inició en el pasado y ¿qué viene? A tener conexión en el presente y probablemente en el futuro. Entonces ahí está como esa pequeña diferencia. Otra de las diferencias es que las estructuras cambian un poco, ¿listo? Esta estructura del presente perfecto que ya hemos visto, esta es la que hemos trabajado y esta es la que vamos a empezar a trabajar con el progresivo o con la parte continua. Entonces vamos a repasar un poco y vamos a mirar las diferencias en estructuras, ¿ok? Okay guys, let's start with the example number 1. Hemos estudiado inglés con Pacho, entonces prácticamente esa actividad inició en el pasado y hasta ahora se ha venido desarrollando con esta persona. No se sabe si vamos a seguir con él, con Pacho, conmigo, espero que sí, o si vamos a cambiar de teacher, no se sabe. Hay una incertidumbre acá. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Let's do it together. So, with the subject. ¿Cuál es el sujeto si ahí no está? Claro que ahí está. Cuando yo digo hemos, ¿estoy hablando de quién? De nosotros. So, the subject in this case is we. Muchachos, vamos a decidir entre uno de los dos auxiliares. Has o have. Which one are we going to choose? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a escoger este have. Entonces, ustedes se van a asustar si pongo esto, ¿cierto? No, Pacho, ya no nos vamos a asustar porque ya sabemos que es que esa es la forma corta de we have. Yes, we have or we have. Ya sabemos que cualquiera es correcta. Now, guys, we have to use now a verb in past participle form, and this is the verb estudiado. So if you take a look at the list of the verb, at the third column, you'll see that the verb is studied, estudiado. ¿Listo? Pacho, pero es que es la misma en pasado simple que en verbo de pasado participio. Sí, porque es un verbo ¿qué? Es un verbo regular porque termina en ed. ¿Listo? Entonces es la misma en pasado y en pasado participio. We've studied, ¿qué hemos estudiado? Inglés con Pacho. English, yes, English with Pacho. Ahí está entonces esta oración. Mire qué fácil. Esto ya es un repaso, muchachos, porque hemos trabajado todas estas lecciones previas con presente perfecto. Now let's do the negative. For the negative form, remember that you have two options. You can say we have not, yes, or you can also say we haven't. Yes, both could be correct. Ambas podrían ser correctas y no hay problema de usarlas. We haven't, or we have not studied English with Pacho. The complement is the same. El complemento es igual. Prácticamente los cambios están al inicio. Pacho, la interrogativa. Okay, let's do the interrogative. For the interrogative form, remember, guys, that you have to move this auxiliary. Yes, you move this to the beginning. With the auxiliaries, you open the question. Con los auxiliares abres la pregunta. En este caso sería ¿cuál? Have. Have we studied, vamos a continuarla acá, studied English with
Pacho. Ahí quedaría entonces nuestra pregunta. And remember, guys, this is a question mark because this is a question, ¿sí? Hacemos el signo de pregunta por la pregunta que estamos trabajando. And we raise our intonation. Subimos el tono de voz. Have we studied English with Pacho? ¿Hemos estudiado inglés con Pacho? Ahí está entonces. Ahora, podemos hacer la interrogativa. Yes, we can do it. So we move this auxiliary to the beginning in this way. In here we say haven't. Haven't we studied English with Pacho? No hemos nosotros estudiado inglés con Pacho. Ahí está entonces. So guys, for the answers, you have different options. Yes, we have. Esa podríamos utilizarla si nos autorrespondemos. En esta autopregunta podríamos darnos una autorrespuesta. ¿Hemos estudiado con Pacho? Sí, nosotros hemos, sí, como para verificar. Y también lo podríamos hacer la negativa. No, we haven't. Esa es una opción. Now, there's another option of answering this, and it is by using the pronoun you. Sería utilizando el pronombre you como otra persona respondiendo por nosotros. Entonces, ¿cómo sería? Yes, you have, or the other option is no, you haven't. Ahí entonces tenemos las posibles opciones para las respuestas de este ejemplo número 1, ¿ok? Espero entonces que vayamos muy bien hasta ahora. Now let's continue with the example number 1 of the present perfect continuous or progressive, and is this one. Hemos estado estudiando inglés con Pacho. Notice that there's a change there. Hay un cambio allí en esa oración. And the structure changes too. También cambia la estructura. Look at this. In here we have the subject, so here we have a to. Then we have to use one of the two auxiliaries. There's no problem so far. And then after this plus, we're going to use been. Vamos a cambiarlo un poco. Mire que desde aquí es que cambia prácticamente esa estructura. Pacho, pero ¿por qué se usa been? ¿Por qué estamos hablando de este been? Porque estamos hablando de estado. Recuerde que been es el pasado participio del verbo to be. Si tienes la lista de verbos a la mano, puedes verificar lo que en la tercera columna dice been, que es sido o estado. Pacho, pero ahí ¿por qué no he sido? ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que han estado ocurriendo, no sido ocurriendo. ¿Listo? Entonces, tenga muy presente eso. Aquí trabajamos un verbo en pasado participio. Aquí ya lo trabajamos con ing y hay unas reglitas también para formar el ing que tendrías que tener de pronto muy presente. Entonces, si no tienes muy claro esto, te invito a que mires las reglas del ing y algunos usos del gerundio que te voy a dejar al final. Pacho, sigamos. Let's continue, my friends. Okay, look at this. Hemos estado estudiando, so I'm talking about we. Estamos hablando de esto. Ya sabemos que podríamos colocarlo en forma corta como esta o decidir entre uno de los auxiliares. And in this case, I'm going to use the auxiliary have. Nosotros hemos o simplemente hemos. El sujeto ya está implícito acá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estado. ¿Cómo es ese estado? Ya sabemos qué es. Been. This is mandatory, guys. Es obligatorio colocar ese been ahí. ¿Por qué? Nosotros hemos estado. ¿Listo? Ahí puede decir también nosotros hemos sido. ¿Qué es lo que hace que todo cambie? El complemento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el complemento. En este caso, el complemento es estudiando inglés con Pacho. Entonces nosotros hemos ¿qué? Estado estudiando. So the verb with ing, el verbo con ing. Pacho, pero es que esto no se le cambia la I acá. No, esto no se le cambia y los invito para que miren ese video que les recomiendo de la formación del ING. Estudiando inglés con Pacho, so here, in here we say English, yes, English, with, no me va a caber por acá a un ladito, vamos a poner a Pacho a este lado, ¿listo? English with Pacho. So we have the affirmative structure here. Mire qué fácil es esa estructura. Eso no tiene mucha complicación. Recuerden, muchachos, que acá estamos haciendo énfasis en que en la duración, una actividad que inició en el pasado y que hasta ahora en el presente se viene desarrollando y que probablemente ¿qué? Continuemos. Eso espero que sigan estudiando inglés conmigo. Entonces ahí está ese progresivo que estamos trabajando. Pacho, let's do the negative. Okay, let's do it, my friends. So in the negative form, we have to do this. We have not. The same thing that we did here. Yes, cualquiera de esas opciones podríamos utilizar. I'm sorry about this. We haven't. Yes, ahí ya tenemos esas dos opciones. And we haven't what? We haven't been. We haven't been studying English with Pacho. No hemos estado estudiando inglés con Pacho. Ahí está entonces la negativa.
Now for the interrogative form, remember guys, we only have to use, to move, the two auxiliaries, one of the two auxiliaries to the beginning, y eso es todo lo que abre la pregunta. So in this case we say have we. Pacho, ¿tengo que mover ese verb? No, el verb no lo movemos, simplemente se mueven los auxiliares que están en esta parte, eso es todo. Have we been y luego nuestro complemento, studying English with Pacho. Ahí está entonces nuestra forma de terminar esta pregunta, and this is a question, so we put the question mark. Have we been studying English with Pacho? Hemos estado estudiando inglés con Pacho. Mire que es una autopregunta que estamos trabajando ahorita. Okay, remember guys, for the interrogative form, what we have to move is this auxiliary to the beginning, like this, just like this. So, haven't we been studying English with Pacho? Ahí está, no hemos nosotros estado estudiando inglés con Pacho. Ahí está. Now the answers, okay, the answers are the same as this ones. Es las mismas que esa. Yes, we have. Yes, o no, we have. En la misma situación, si nos vamos a responder nosotros mismos, o si alguien responde por nosotros, entonces diría acá, yes, you have, or no, you haven't. Ahí están entonces las opciones de responder. Mire qué fácil es este tiempo. Y vamos a practicar un poco más. Si antes, pues, que le hagan la captura acá para que tengan sus apuntes, muchachos. ¿Ok? Let's continue with some other exercises. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these exercises that we have here, okay? Look at this number one. They are super easy. And as always, I want you to please try to do them first, and then you can compare your results with me, ¿sí? Puedes comparar tus resultados conmigo si lo haces en este momento. Look at this number one. Mi hermano ha estado durmiendo desde que llegué. Which tense are we going to use? The present perfect or the present perfect continuous? Which one do you think? In this case is present perfect continuous, guys. Why? Because we're talking about this. Ha estado durmiendo. There's a progressive activity. Hay una actividad en progreso. So let's do it together. In this case we say, my brother, this is the subject. Pueden mirar esa estructura para que se vayan basando. Entonces, mi hermano ha. In this case, remember guys that we have to use one of the two auxiliaries that we have, and in this case is has. Listo, por tercera persona, que es él acá en este caso. Now let's continue. Estado. ¿Qué es obligatorio en nuestra estructura? Es obligatorio el uso del been. Ahí está entonces. My brother has been. Now look at this. The verb in gerund or with ing con ese ing o gerundio. ¿Cómo sería entonces durmiendo? The verb is sleep. Sería lógico dejarla así. Mi hermano ha estado dormir. No, yo necesito decir durmiendo. And that's why, guys, it's really important to add ing at the end of the verb, ¿sí? Poner ese ing acá. Hay algunas personas que tengan mucho cuidado con esto, que tienden a pronunciar como sleeping, como si estuviese una e ahí. Y no hay e, ahí no hay ninguna e. Entonces, como no está, no la pronunciamos y pronunciamos desde la s. Entonces, no decimos sleeping, sino sleep. So, in this case, we say here, my brother has been sleeping desde que llegué. So in here we say since. Yo recuerde que ese since habla del comienzo más no del final. Que llegué ¿quién? Yo. Since I arrived. Ahí está esta forma de hacerlo. Pacho, ¿y dónde está el qué? Muchachos, este since es desde o desde que. Quiere decir entonces que ese que ya estaría incluido acá. No vayan a colocar en ninguna parte aquí since that I arrived. No, esto no es correcto porque since ya tiene ese que, podría tenerlo ahí incluido. ¿Listo? I arrived. Este es el verbo llegar. Very easy, number one. So a check mark if you got this right, okay? Look at this number two. Hasta ahora he aprendido muchos verbos y he estado mejorando mi nivel de inglés. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Eso es una muy buena oración, muy positiva. So remember, guys, hasta ahora we use this expression so far. Hasta ahora, incluso también cuando vayas a contestar un saludo también puedes utilizarla. Por ejemplo, cuando te pregunten, how are you today? ¿Cómo estás? You can say, so far, so good. Hasta ahora, muy bien. Listo, para que cambien un poco ese I'm fine que siempre utilizamos.
So far, hasta ahora o hasta el momento, también podría ser he aprendido. Aquí cuando hablamos de he aprendido, ¿cuál es el tiempo? Which tense are we going to use? The present perfect continuous or the present perfect? Which one? Estamos hablando de una actividad en progreso en esta primera parte. He aprendido muchos verbos. No. Estamos entonces hablando simplemente de un momento con el presente perfecto. Entonces, ¿quién ha aprendido? Yo. Entonces, yo podría utilizar esto en forma corta, ¿cierto? No se asusten. Ya no se pueden asustar si yo hago esto. So far, he aprendido. The verb is learn. Muchachos, ¿cómo van con esos verbos? Mucho cuidado, que no solo es descargar la lista, como ya les he dicho, es aprenderlos y practicarlos. I've learned, muchos verbos, we say here, many verbs. Listo, muchos verbos. Esta es la primera oración que tenemos acá. Luego viene otra, analícela un poco. Y he estado mejorando mi nivel de inglés. ¿Sí? Entonces vamos a agregar algo aquí. And, ¿quién ha estado mejorando? Yo. Entonces vamos a colocar. Y voy a hacerlo en forma corta. No se pueden asustar porque ya saben qué es esto. Listo, aquí estamos trabajando ¿qué tiempo? Con el presente perfecto continuo. Mejorando, he estado mejorando. Pacho, ¿y cómo es mejorar? The verb is improve. Entonces pueden adelantarse ahí con esa oración. I've what? I've been, ¿sí? Mejorando. Yo he estado mejorando. We say here improving. Improving. Mi nivel de inglés. We say here my English. No me va a caber en esta parte. My English level. Vamos a colocarlo aquí. Mi nivel de inglés. My English level. Espero entonces que eso esté sucediendo. So guys, a check mark if you get this sentence number 2 correct. Look at this number 3. ¿Has podido ver los partidos de fútbol? How do you do this sentence? Esta oración, ¿cómo la harías? Que nos queda también en estos tiempos. ¿Cómo sería? ¿Estoy hablando de quién? ¿Has podido tú? Ojo que estoy haciendo una pregunta. Mucho cuidado acá, muchachos. Podido es una de las clases pasadas y podría tener una pequeña cercanía al presente perfecto continuo, aunque es una oración en present perfect. ¿Ok? Pay attention to that, please. Mucho cuidado con eso. So in this case, I say like this. Have. Remember that this auxiliary is the one that opens this question. ¿Quién abre esa pregunta? Why? Because I'm talking about this subject you. So, hablando de este sujeto you. Has podido. ¿Cómo es ese podido, muchachos? Have you what? Have you been? Mucha atención que ahí donde está la cercanía. Esta cercanía con ese podido es parecida a la del presente perfecto continuo. Pero acá, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar el being able to. Mucha atención que aquí no es un progresivo, sino que estamos diciendo, ¿has tú podido o sido capaz, ¿sí?, de ver los partidos de fútbol? Have you been able to watch, yes, to watch the soccer games? Ahí está entonces esta oración como haríamos la número 3 en la pregunta. Have you been able to watch the soccer games? Espero que se hayan podido ver esos partidos. Ahí está entonces. Esto mire que no se sabe si hasta el momento va a seguir viendo los partidos. Lo que hablamos ahora que es incertidumbre en el futuro. Now, for the answer, esa es la respuesta a la 3. Yes, vamos a hacer la forma un poco más larga. Yes, yes I have. Sí, yo he. Listo, y vamos a complementar un poco. Sí, yo he estado disfrutándolos con toda mi familia. Entonces vamos a hacerla así. I've. ¿Qué va a pasar acá, muchachos? I've been. He estado. Disfrutar, ya sabemos que es el verbo que enjoy. Listo, ese es el verbo que vamos a trabajar. Pero como estamos hablando de disfrutando, entonces agregamos ing. I've been enjoying them. ¿Por qué estamos trabajando este them acá, este pronombre objeto? Porque estamos hablando de ¿qué? De los partidos, de ellos. Yo los he estado disfrutando a ellos. Ellos son los partidos y esto ya es un tema que tenemos que estar dominando en este momento, el uso de los pronombres objeto. Igual también les dejaré un video por si quiere apoyarse un poco. I've been enjoying them with my family. Ahí está entonces la respuesta a esa pregunta de la oración número 3. Espero que hasta ahora
todo esté muy claro para ustedes, muchachos, ¿ok? So I wanted to ask you something. Have you been practicing extra class? ¿Has estado practicando extra clase? Remember, guys, it's important. Tenemos que ir más allá de lo que vemos simplemente en clase o en el instituto donde estemos estudiando, porque tenemos que aprender inglés este año, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho esta clase. No olviden compartir y dejar sus comentarios y dar ese like si les gustó, ¿ok? Bye, my friends, and see you next class in lesson number 8. Bye-bye.